Muy buenos días a todos. Mi nombre es Natán Chabot y sean muy bienvenidos a esta sesión titulada Innovación para el Bien Común. Tenemos para esta sesión dos ponentes de alto nivel. Presento brevemente a nuestra primera presentadora, Vivian Lan. Vivian estudió diseño gráfico y se especializó en artes plásticas en Nueva York. Es guía Montessori y le apasionan los proyectos de impacto social. En 2011 llevó a cabo una campaña a través de redes sociales para ayudar a la hambruna en África causada por la sequía. En 2013 asistió a Singularity University en la NASA, donde estudió el uso de tecnologías exponenciales, con el fin de integrarlas al trabajo humanitario y aplicarlas para cambiar el mundo. Vivian es la embajadora de Singularity University en México, además de desempeñarse como directora de Ecosistema de Innovación en la Presidencia de la República y la Exponential Growth Director en ExoWorks. Actualmente Vivian da pláticas internacionales y es la directora del Singularity University Mexico Summit en Jalisco, una iniciativa para impulsar a México a través de la colaboración para construir una cultura de innovación y emprendimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vivian, y adelante. Muchísimas gracias, Natán, por la introducción y gracias a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Quiero empezar con esta frase de Muriel Rukeyser, una gran filósofa estadounidense que dice que el universo no está hecho de átomos, sino de historias. Y no hay una mejor forma de empezar que contando mi propia historia. Como bien mencionaban en mi introducción, estudié diseño gráfico, de hecho en la Universidad Iberoamericana, me especialicé en artes plásticas y soy guía Montessori. Durante mucho tiempo me dediqué a hacer proyectos de educación con arte y eso me llevó en 2011 a hacer un proyecto de este tipo en tribus en Kenia. Vivía con una familia dentro de la tribu y trabajaba durante el día con los niños en desarrollo personal y social a través de la expresión artística. Me encantaba lo que hacía, pero constantemente me frustraba que mi impacto era muy limitado. Podía llegar a 20 o 30 niños, a los niños que tenía a mi alrededor, pero sin importar la situación global, este era todo el impacto que podía tener. Justamente mientras estaba ahí fue que sucedió la gran hambruna del Cuenco de África. Durante 3 años no cayó una gota de agua, murieron miles de personas y un día me habla uno de mis hermanos y me dice, Vivian, necesitamos tu ayuda. En la escuela de mis hijas pusieron una pequeña alcancía para que los niños donen parte de su lunch para ayudar a la hambruna en África. Le gustó a la escuela y se está haciendo una pequeña colecta. Que seamos honestos, la cantidad de dinero que se está juntando es muy poca. ¿Cuánto dinero puede llevar un niño para comprar su lunch? Pero es muy significativo. Es un niño que decide no comer para que alguien más coma. Entonces, ayúdanos a encontrar algo local, algo confiable. Te mandamos el dinero y asegúrate de que llegue a las personas correctas. Creo que no hay nada más confiable que hacerlo uno mismo, así es que me fui a Nairobi y mandé un mensaje en Facebook explicando la situación, que por yo estar ahí podía realmente entregar lo que sea que se done y si alguien quería donar, puse incluso los teléfonos de mis hermanos. Para no hacer la historia larga, en 10 días juntamos $100,000. En 10 días le cambiamos la vida a 20,000 personas. Y ahí es que me di cuenta de la importancia de la tecnología. Mientras trabajaba todo el día con los niños, podía llegar a 20 o 30 y en cuestión de segundos, un mensaje en Facebook le dio la vuelta al mundo y le cambiamos la vida a miles de personas. La tecnología no es el fin, no es el objetivo. La tecnología es la herramienta con la que contamos para poder escalar proyectos. Y si podemos escalar, podemos tener un mayor impacto en el planeta. Y eso es lo que me llevó a Singularity University. Para los que no conocen, Singularity es una institución, que está en Silicon Valley, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA, y que fue fundada por estas dos grandes personalidades. Por un lado, tenemos a Ray Kurzweil. Ray, hasta hace poco, porque no es tan fácil seguirle el ritmo, tenía 21 doctorados, 3 medallas de presidentes de Estados Unidos y está considerado como una de las 50 personas más brillantes vivas sobre la Tierra. Es uno de los padres de la inteligencia artificial. Por el otro lado está Peter Diamandis.
Peter es un emprendedor de Silicon Valley que empezó con algo que se llama The X Prize Foundation, en donde lo que hacen es dar incentivos económicos muy grandes para fomentar una industria. Entonces, el primero fue $10 millones al que pueda construir una nave, que suba a la estratosfera, regrese, suba, regrese 2 veces en 2 semanas. Al ganador, Richard Branson les compra la patente y hoy en día es Virgin Galactic. Toda la industria de viajes comerciales al espacio surge gracias a este concurso. Y después de este han habido muchos otros. Uno de los últimos fue 10 millones al que pueda construir un aparato que diagnostique cualquier enfermedad mejor que 10 médicos juntos. Después de eso hubo uno que fue el que pueda construir un software, un programa de computación que funcione en cualquier tableta, la más barata del mercado, y le puede enseñar a cualquier niño en cualquier parte del mundo a leer y escribir sin necesidad de un adulto enfrente. ¿Cómo llevamos diagnóstico fidedigno a cualquier parte del planeta? ¿Cómo democratizamos la educación y la hacemos accesible a cualquier ser humano? Ese es el propósito de Singularity, entender cómo podemos realmente resolver los grandes retos de la humanidad. Temas de educación, pobreza, seguridad, energía, cambio climático, salud, agua potable, comida, desastres naturales, etc. Y la forma en la que lo hacemos es a través de las tecnologías de crecimiento exponencial. ¿Qué es eso? Las tecnologías exponenciales son todas las tecnologías que siguen la ley de Moore. Moore lo que hizo fue analizar el chip de una computadora y se da cuenta que cada 18 meses el chip de una computadora duplica su capacidad de cómputo y disminuye su precio a la mitad. No importa que en este periodo hayan crisis, recesiones, guerras, constantemente está duplicando su capacidad de cómputo y disminuyendo su precio. Y esto genera una curva de exponencialidad. Lo voy a poner desde otra perspectiva. Si nosotros analizamos la evolución biológica, la evolución humana o de cualquier ser vivo, a través de miles o millones de años, el cambio apenas es perceptible. En cambio, si analizamos la evolución tecnológica, yo le puse enviar a un mensaje en Facebook y en segundos le había dado la vuelta al mundo. Otra perspectiva. Si yo doy 30 pasos lineales, suponiendo que un paso es de 1 metro, es muy fácil saber a dónde llego 30 pasos después, ¿cierto? Recorrí 30 metros. La diferencia es que si en vez de dar 30 pasos lineales, doy 30 pasos exponenciales, duplicando 1, 2, 4, 8, 16, 32, en 30 pasos llego a 1,000 millones. En 30 pasos le estoy dando 25 vueltas al planeta. De 30 metros a 25 vueltas al mundo hay una gran diferencia. Y es que cuando queremos ser 10% mejores, tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos al máximo y dar lo mejor de nosotros. Pero cuando queremos ser 10 veces mejores, tenemos que repensar la problemática desde otra perspectiva. Tenemos que realmente pensar diferente y empezar a innovar. Eso ha hecho que ciertas industrias vayan 10 veces más rápido. Por ejemplo, si vemos un quirófano, y no voy a decir hace 100 años, esto puede ser hace 20, 10 o incluso hoy en día en ciertas partes del mundo, podemos ver que son 8 o 10 médicos alrededor del paciente ejerciendo la cirugía. Esto es totalmente distinto a una cirugía hecha por el Da Vinci, en donde vemos al médico metido en una máquina de realidad virtual, mientras es un robot el que está haciendo incisiones perfectas para el paciente. Si vemos una fábrica post-revolución industrial, es muy diferente que la fábrica de Tesla hoy en día, en donde vemos infinidad de robots y de tecnología con apenas 1 o 2 personas manejando todo este mundo tecnológico. Pero ¿qué pasa cuando no es una industria la que se disrumpe? Porque no es lo mismo el mundo que nos tocó vivir en enero del año pasado contra el mundo que estamos viviendo hoy en día. La realidad se ha transformado por completo. Y es por eso que quiero hablar de 5 puntos importantes para superar las adversidades. Y el primero es enfocarse en el propósito. Hay una gran diferencia entre hablar de misión y de propósito. Cuando hablamos de misión, realmente estamos hablando desde el cerebro. Generalmente, si pensamos en la misión de una empresa, es un choro mareador que aparece en la página de internet y absolutamente nadie puede acordarse. El propósito es eso que realmente nos mueve,
eso que nos lleva a querer transformar todos los días, lo que nos hace pararnos y decir, eso es lo que quiero hacer. Si nosotros analizamos grandes personalidades, tienen o tenían grandes propósitos, de la misma forma que grandes empresas tienen grandes propósitos. Por ejemplo, si hablamos de Google, es organizar la información del mundo. Esto nos ayuda a saber exactamente qué entra dentro del propósito, qué no entra, pero también a poder transmitirlo. Cuando tenemos una misión que ni siquiera nosotros mismos podemos acordarnos, es muy difícil poder comunicarlo, poder transmitirlo y poder apasionarnos por eso. Cuando tenemos un propósito claro, es muy fácil atraer a otros y empezar a generar alianzas que nos ayuden a hacerlo. Otro gran ejemplo es TED. Para los que no conocen, TED es una serie de conferencias que empezaron en Monterrey, California, haciendo una conferencia al año. Su propósito es ideas que merecen ser compartidas. Cualquier idea que valga la pena compartir es bienvenida dentro de la organización. Pasaron de hacer una conferencia al año a hacer 12,000 conferencias al año. ¿Cómo puedes crecer 12,000 veces tu tamaño solamente teniendo un propósito tan claro y tan fuerte que haya gente alrededor del mundo diciendo, yo también quiero participar, yo también quiero hacer eso y quiero organizar un evento contigo? Zappos es una empresa que vende zapatos por internet. Su propósito no es ser la empresa más grande del mundo que venda zapatos de forma virtual. Su propósito es entregar felicidad. Y la forma en la que lo hacen es a través de la venta de zapatos. Lo interesante aquí es, para darle un aumento a uno de los trabajadores, no importa cuánto vendió durante el mes, lo que importa es qué tan contenta colgaba la gente las llamadas, porque saben que alguien contento el día que necesite zapatos va a regresar con ellos porque quiere seguir en comunicación. En Singularity, nuestro propósito es impactar positivamente la vida de 1,000 millones de personas. ¿A quién aquí no le gustaría cambiarle la vida a 1,000 millones de personas? Eso es lo que ha hecho que gente alrededor del mundo quiera trabajar con nosotros y quiera seguir adelante con nuestro propósito. Si no tenemos un propósito claro, es casi imposible poder realmente estar en la vanguardia hoy en día. Y por eso quiero seguir con esta pregunta. ¿Cuál es tu misión? Pero sobre todo, ¿cuál es tu propósito? El segundo punto es ser ágiles. David Rose, que es el CEO de Ghost, tiene esta frase que si bien aplica al mundo de los negocios, también aplica a la vida personal. Y dice, cualquier empresa diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. Esto es durísimo para los empresarios de hoy en día y es una gran oportunidad para todos los estudiantes que nos están viendo, que realmente van a empezar a construir sus propias empresas, sus propios proyectos, etcétera. En el siglo XX construimos basándonos en la eficiencia, cómo eficientar productos, eficientar canales, eficientar redes, y seguramente han visto mucho de eficiencia en estos años de educación superior. En el siglo XXI la única constante es el cambio, y ante el cambio, si bien necesitamos eficiencia, la eficiencia no es suficiente. Necesitamos agilidad. Necesitamos ser ágiles para constantemente estarnos adaptando. Y voy a usar un ejemplo de una empresa que todos aquí conocen. El caso de Kodak. Kodak pasó de tener un valor de mercado de 28 billones de dólares y 140,000 empleados a estar en bancarrota con 17,000 empleados. ¿Qué fue lo que hizo? Tomar una actitud del siglo XX. Tenía 140,000 empleados, las cosas se pusieron difíciles y eficientó para quedarse con lo mínimo indispensable para seguir operando. Una mentalidad del siglo XX. ¿Qué diferencia hubo entre Kodak y Fujifilm? Fuji no eran los más grandes, no eran los más conocidos, no eran líderes de mercado y sin embargo nunca quedó en bancarrota. La diferencia es que Fuji, en vez de eficientar, agarró a sus empleados más talentosos, se reunió con gente realmente talentosa y capaz y dijo, ok, las cosas están difíciles, ¿en qué somos buenos? Dijeron, bueno, llevamos tanto tiempo en el mundo de la fotografía que entendemos mucho de luminosidad, de químicos, de color, y con todo este conocimiento crearon una línea de cosméticos sumamente exitosa.
pasó de ser una empresa de fotografía a una empresa que también tenía una línea de cosméticos. Lo increíble es que esto lo ha seguido haciendo una y otra vez. Y se dieron cuenta que para imprimir una foto necesitas colágeno, el mismo colágeno que tenemos en la piel. Y entonces utilizó su conocimiento de la fotografía para hoy en día imprimir piel para quemaduras. Y entonces se transformó de una empresa de cosméticos a una empresa de salud. ¿Cómo podemos estar constantemente transformándonos para adaptarnos a las circunstancias? Y eso nos lleva al punto número 3, que es justamente transformarse constantemente. Nos despertamos a una nueva realidad. El mundo entero cambió por completo. Y eso quiere decir que nosotros también tenemos que evolucionar. Tenemos que entender que la transformación no es una meta, es una constante. Vamos a tener que transformarnos una y otra vez. Si hoy en día se habla de la transformación digital, ese solamente es un paso en una cadena de transformaciones que vienen, que le van a seguir y que tenemos que estarnos adaptando todo el tiempo. Lo que es importante es estar conscientes que la transformación no es la meta, es lo que nos va a llevar a un resultado. Y para eso tenemos que saber en qué queremos transformarnos. Tenemos que tener claridad de hacia dónde queremos llegar para entonces hacer estrategias mucho más exitosas. El punto número 4 es un punto importantísimo y es mantener una cultura de experimentación y riesgo. Si nosotros vemos, hoy en día todo el mundo habla de innovación, todo el mundo está hablando de disrupción, de innovación, de tecnología. La innovación implica dar un brinco hacia lo desconocido, caminar por un camino que nadie ha caminado antes, y eso conlleva riesgo. Ahora, ¿qué características necesitamos tener en nosotros y en nuestro alrededor para que ese brinco sea mucho más seguro o tenga mayores posibilidades? La primera es ser curiosos. Si nosotros vemos a un niño chiquito, no sé, de 2, 3 años, es increíble ver cómo todo le interesa. Por todo se emociona, quiere agarrar, chupar, oler, sentir el mundo a su alrededor, y eso es lo que hace que vaya descubriendo el mundo. Lo importante sería qué pasa si podemos no solamente tener esa curiosidad a los 2 años, sino mantenerlo a lo largo de toda la vida. Entonces, no solamente descubriríamos el mundo, sino que podríamos inventar mundos nuevos. El problema, como dice Neil deGrasse, es que pasamos los primeros 12 meses de la vida de un niño enseñándole a caminar y hablar para pasar los siguientes 12 años diciéndole que se calle y se siente. Y entonces, cuando salimos de la escuela muchas veces, perdimos no solamente esa curiosidad, sino también la creatividad, que es la segunda característica de la que quiero hablar el día de hoy. Necesitamos ser creativos. Ahora, si vamos a hablar de creatividad, quiero que vean honestos, el ingenio del es innegable, somos creativos por naturaleza. ¿Cómo transformamos esa creatividad en innovación? Y eso es en resolución de problemáticas. Tenemos que apasionarnos por los problemas y no solamente por las tecnologías o las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos espacios que nos fomenten esa creatividad, pero también necesitamos estar en conjunto con grupos multidisciplinarios. Necesitamos colaboración. La colaboración es importantísima para tener esta cultura de innovación. ¿Por qué? Cuando trabajamos con gente que es similar a nosotros, pues sí, recibimos palmaditas en la espalda, todo se siente muy bonito,
Pero cuando realmente trabajamos con gente que piensa de forma diferente, encontramos soluciones mucho más integrales. Y quiero usar justamente un ejemplo de X Prize Foundation, esto que hablaba en un principio. No sé si se acuerdan cuando fue el derrame de petróleo en el Golfo de México. Un desastre natural terrible. La industria petrolera invirtió millones de dólares en tratar de sacar el petróleo derramado. Sin embargo, lo que hizo X Prize fue lanzar un concurso de $2 millones al que pueda duplicar la capacidad de absorción del petróleo en menor tiempo y a menor costo. Uno de los equipos finalistas logró hacerlo 6 veces más eficiente que cualquier iniciativa de la industria petrolera. Lo interesante es que el equipo estaba conformado principalmente por 2 personas, un dentista y un tatuador. El dentista entendía muy bien de maquinaria, mientras el tatuador entendía muy bien de las propiedades del petróleo por ser similares a las de la tinta. Hicieron todos los experimentos en una tina en su casa y fueron 6 veces más eficientes que la industria completa. Cuando aplicamos nuestro conocimiento a áreas distintas, podemos encontrar gran innovación y traer sin duda muchísimo beneficio. Y el punto número 5 es que usan tecnología. Probablemente muchos aquí no se acuerdan de lo que era usar una cámara análoga, pero el punto es que la tecnología es lo que realmente acelera la disrupción. Cuando usabas una cámara análoga, los que se acuerden seguramente se van a reír mucho con esto, los que no tendrán que preguntarle a sus papás, pero bueno, cuando usabas una cámara análoga tenías que pensar, por ejemplo, si te ibas a ir de viaje, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje para ver cuántos rollos de foto comprabas? Una vez que llegabas a tu viaje, tenías que considerar realmente qué tan valiosa era una situación para ver si tomabas una foto. Porque si tomabas muchas fotos al principio del viaje, corrías riesgo de que para el final del viaje ya no tengas rollos y no puedas seguir tomando fotografías. Cuando la situación lo ameritaba, te asegurabas de que todo esté en las condiciones apropiadas, que haya iluminación, que todo el mundo esté sonriendo, que esté bien enfocada la cámara, que esté centrada, etcétera. Y apretabas un botón y tenías que confiar en que termine tu viaje, regresar a la Ciudad de México, si es que aquí vives, o a tu ciudad de origen, mandar a revelar el rollo, que además se tardaba una semana, y cuando te llegaba tu sobre y lo abrías muy emocionado porque tenías por fin tus fotos y querías verlas, lo abrías y el rollo estaba velado. No tienes un solo recuerdo del viaje. Cuando logramos transformar el papel, el sustrato, la materia prima en unos y ceros, cuando llegamos a este punto de digitalización en donde no necesitas rollos, no necesitas encuadres y no necesitas impresiones, y hoy en día puedes realmente ver una situación ligeramente emocionante y tomarle 6 fotos para después decidir cuál es la que mejor sale, toda la industria cambia. Todo el concepto, los modelos de negocio, las empresas, la forma en la que nos relacionamos con la industria es totalmente diferente. Pasamos de modelos de escasez a modelos de abundancia. Y ese es el futuro hacia donde se dirigen la mayoría de las industrias. Cuando le inyectamos información a una industria, esta está a punto de cambiar por completo. Y quiero hablar de una industria distinta que está pasando por un momento similar. El tema de los coches autónomos. No sé si todos aquí conocen el coche de Google, el coche que se maneja solo. ¿Cómo funciona este coche? Originalmente tenía un radar en la parte de arriba que sacaba 72 láseres. Eso, en combinación con una serie de sensores alrededor del coche, hacía que éste sabía en cualquier momento qué estaba sucediendo a su alrededor. Si algo se mueve, si algo estaba estático, ¿qué estaba pasando? Estaba recolectando 1 gigabyte de información en imágenes cada segundo. Esto es un mundo de información. Ahora, cuando la industria automotriz voltea a ver esto, dicen, esto está increíble, pero esto es un proyecto de laboratorio. El radar de la parte de arriba costaba $300,000 y los sensores costaban $40,000 más. Y decían, nadie en su sano juicio va a gastar $350,000 solamente en que su coche se maneje solo. Sin embargo, si nos acordamos de la ley de Moore, el radar de la parte de arriba hoy en día puede hacer exactamente lo mismo, en vez de con 72 láseres, con 8, y eso hace que el costo haya bajado de $300,000 a $8,000, pronto va a estar en 1,000 y así va a seguir bajando. De pronto la industria automotriz se pone a temblar y dice, nadie en su sano juicio
el día de mañana que esto cueste $10, va a dejar de pagarlos solamente para que su coche se maneje solo. Aquellos que entendieron la tecnología en esta curva cuando empezaba a subir, hoy en día son líderes del mercado. Y uno de ellos es Tesla. Aquellos que no tienen un momento muy difícil para regresar a la vanguardia. Necesitamos conocer las tecnologías emergentes para tener una ventaja competitiva. ¿Cuáles son algunas de estas tecnologías? Bueno, sin duda, los coches autónomos, que ya no solamente son coches autónomos, sino que empiezan a ser drones autónomos y a tener una movilidad tridimensional. Esto también se complementa con el Hyperloop, este tubo en donde se expulsa una cápsula a presión, en donde adentro de la cápsula están los pasajeros. Si logramos o se empiezan a lograr velocidades de avión en tierra. Esto quiere decir que ya no necesariamente tenemos que vivir cerca de nuestro trabajo. Podemos llegar de Querétaro a la Ciudad de México en menos de 15 minutos si empiezan a haber hyperloops en los diferentes países. Otra de las grandes tecnologías es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ganó el primer juego de ajedrez hace ya más de 20 años. Sin embargo, ha seguido mejorando. Y no solamente ganó un juego de ajedrez, hace un par de años ganó el primer concurso internacional de Go. ¿Qué es lo interesante aquí? Go, como pueden ver, se juega con un tablero como este, es muy similar al de ajedrez o damas chinas. La diferencia es que en un juego de ajedrez, en cada turno el participante tiene aproximadamente 240 o 250 posibilidades de movimiento. En un juego de Go, en vez de 240 o 250, son 130,000 posibilidades. 240 es un número analizable por una computadora. 130,000 se vuelve prácticamente intuible. Y esta es una característica que no creíamos que la inteligencia artificial iba a poder tener. Y ha seguido mejorando y después ganó el primer concurso internacional de póker, en donde además tienes que saber leer a tu oponente y saber si dice la verdad o si está mintiendo. Habilidades humanas muy difíciles de transmitir y que la tecnología las está teniendo. ¿Qué pasa si llevamos esto a una industria que a todos nos incumbe, que es el mundo de la salud? Si una persona tiene cáncer de pulmón en etapas tempranas, donde es totalmente curable, y acude a un médico, las probabilidades de que le dé el tratamiento correcto son del 50%. Es un volado. La diferencia es que si en vez de ir al médico acude con inteligencia artificial, suben al 90%. Aquí podemos decir, la tecnología está sustituyendo a los profesionistas, pero quiero que vean el siguiente ejemplo. Si una persona va al médico para diagnóstico de cáncer, por ejemplo, las probabilidades de que le diagnostiquen correctamente son del 90%. Muy bueno. La diferencia es que si en vez de ir con el médico vas con inteligencia artificial, sube al 96%. Pero lo que realmente es interesante es que si en vez de ir con uno o el otro, acudimos con un médico que utiliza inteligencia artificial, las probabilidades suben al 99.5%. La tecnología no está para sustituir al hombre. El chiste no es ver cómo usamos tecnología para llegar a donde estamos hoy en día, sino entender en qué es bueno el ser humano, en qué es buena la tecnología y cómo juntos podemos llegar al siguiente nivel para ser mejores. La tecnología complementa y no sustituye siempre y cuando sepamos usarla en beneficio y a nuestro favor. Si esto lo mezclamos con todos los sensores que tenemos a nuestro alrededor, hoy en día con una pulsera podemos saber todo lo que pasa en nuestro cuerpo y estos sensores se llevan a miles de aspectos extra. Hoy con un celular podemos hacer millones de cosas, desde abrir y cerrar puertas, podemos programar focos para que se prendan, se apaguen o cambien el tipo de luz. Hemos llegado a tal nivel de conectividad que creo que no hay un mejor ejemplo que Bécil, una taza. ¿Qué hay más simple y ordinaria que una taza de café? La diferencia es que esta taza tiene toda la parte de adentro llena de sensores que se conectan a la nube y por ende en el celular puedo saber qué tan hidratada o deshidratada estoy. Puedo saber qué niveles de cafeína tengo según qué tan cargado estaba mi café de ese día. Es suficientemente sensible para entender la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi. Tener más información no quiere decir que voy a estar más sana. Pero tener más información sí quiere decir que puedo tomar mejores decisiones en un menor tiempo. Y esa es la mayor ventaja que podemos tener en nuestras vidas personales y sin duda en nuestras vidas profesionales.
Otra de las grandes tecnologías es la realidad virtual y aumentada. No es lo mismo. Realidad aumentada es que yo veo todo lo que está a mi alrededor, pero puedo poner capas de hologramas encima de esto. Realidad virtual es que al ponerme unos lentes desaparece todo lo que está a mi alrededor y estoy inmersa en un mundo virtual. Esto me puede ayudar a entrenar o a ganar habilidades. Imagínense una persona que tiene que aprender a usar maquinaria pesada. Al practicar en realidad virtual, uno, ganamos maestría en esta habilidad y logramos que a la hora de pasar al mundo real disminuyan dramáticamente los accidentes. Pero también podemos ganar habilidades blandas, podemos aprender a tratar con otras personas. Les voy a poner un ejemplo. Como pueden ver, a mí me encanta dar conferencias, me encanta estar y me gusta mucho más estar en un escenario con gente, viéndolos a todos ustedes y teniendo esta interacción. Pero no sé si en el público haya alguien que tiene pánico escénico. Mi esposo tiene pánico escénico. El día que me dio el anillo, que nos comprometimos, lo único que me dijo, después de pedirme que me case con él, es prométeme que en la boda no tengo que decir nada más que sí acepto. Lo que pasa es que tiene tanto miedo que no estaba dispuesto ni siquiera a decir votos en frente de nuestra familia, siendo una boda muy chiquita. ¿Qué pasaría si él pudiera encerrarse en el baño, ponerse unos lentes y empezar a practicar y dar conferencias y hablar en público y hacerlo hasta que se sienta con la confianza suficiente de eventualmente subirse a un escenario y dar una conferencia? Piensen cada uno de ustedes qué habilidad podrían enseñarle a alguien más o podrían aprender ustedes mismos si tuvieran un espacio suficientemente seguro para practicarlo. Y eso es lo que nos ofrece la tecnología. Las habilidades o los espacios para ganar nuevas habilidades, para practicar ciertas habilidades y ser mejores profesionistas. Otra de las grandes tecnologías es la impresión 3D. La impresión 3D se vuelve muy popular porque logramos hacer objetos de complejidad infinita. Pero no se queda ahí. Este es un proyecto en donde el 100% de tu comida es impresa en 3D. Tu comida se empieza a volver unos y ceros igual que la fotografía. Esta es una carne de hecha que fue impresa en laboratorio. Esta es una casa que se construyó durante el evento de South by Southwest en Texas, en Austin, perdón, en Texas. El tiempo total de construcción de esta casa es de menos de 24 horas. El costo total de esta casa es de menos de 80,000 pesos, menos de $4,000. Tiene recámara, sala, comedor, todo lo necesario. Tu casa se empieza a volver unos y ceros. Esta es una recién graduada de diseño de moda en Tel Aviv que hace el 100% de su pasarela en una impresora de $250. Tu ropa es unos y ceros. Pero la impresión 3D se vuelve más interesante cuando llegamos a esto. Vean, por favor, los dedos de la mano de esta mujer, las costillas, el cabello. Y ahora vean el verdadero tamaño de esta mujer. Es el ojo de una aguja y está situada en la parte inferior de la aguja. Llegamos al punto en el que podemos construir en estas dimensiones. Y esto abre la posibilidad de una nueva industria, que es la impresión de órganos, en donde nosotros mismos nos convertimos en unos y ceros. Y el día de mañana no tiene por qué morir ni una sola persona por esperar un trasplante. Podemos empezar a construir órganos con células madre y evitar todo tipo de rechazo y tener nuestras propias refacciones. Porque no es el más fuerte de una especie el que sobrevive, ni tampoco es el más inteligente, sino el que mejor responde a los cambios. Estamos viviendo una época de cambios como nunca antes, pero vienen cambios cada vez más rápidos y cambios mayores. El mundo entero se está transformando y aunque es normal que tengamos ciertas dudas, no podemos olvidar que todo cambio trae consigo grandes oportunidades. Y creo que hoy vivimos una de las más grandes oportunidades de la historia y es repensar qué quiere decir ser seres humanos. Si seguimos comportándonos como máquinas, las máquinas van a reemplazarnos. Tal vez es momento de empezar a comportarnos como hombres, como seres humanos. Realmente empezar a preocuparnos por el medio ambiente y por el mundo que nos rodea y asegurarnos de que este continúe. Asegurarnos de realmente indagar en nuestra humanidad, de ser seres felices,
de ser seres libres, que veamos por el prójimo, que construyamos vínculos, porque eso es lo que nos hace seres humanos. Aprovechemos las computadoras para hacer todo lo que es automatizable y nosotros preocupémonos por la parte filosófica, por el para qué, por ese propósito de construir un mejor planeta, de construir una humanidad y una sociedad más digna, más próspera y más abundante. Quiero cerrar con esta frase que dice, nunca desperdicies una crisis. Y a lo que me refiero con esto es que una crisis es la perfecta oportunidad para hacer lo que no te has atrevido a hacer antes. Es el momento de experimentar, porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y es por eso que hoy los invito a que no usemos la tecnología solamente para hacer la vida más fácil. Eso ya lo hace. Usemos la tecnología para hacer la vida mejor, para preocuparnos realmente por construir el futuro y la sociedad en la cual queremos vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vivian. Nos inspiras mucho con tu presentación y además nos haces querer participar en este mundo de futuro, de tecnología, de ser humano. Y muy, muy apasionante todo lo que nos platicas y muchísimas gracias.